Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están ustedes en este día? Qué bueno. Estamos contentos de estar aquí compartiendo con ustedes el estudio de la palabra de Dios, escuchando también tan hermosas especiales. Gracias, José, por esas lindas interpretaciones. Sé que han orado, pero orar nunca está de más. Vamos a orar nuevamente para que el Señor nos dirija en el estudio de su palabra y nos acompañe, su presencia esté con nosotros. Vamos a orar. Amado Padre y bondadoso Señor, aquí estamos delante de ti una vez más, agradecido por tu bondad y por tu misericordia. No la merecemos, pero no necesitamos merecerla. Tú eres así, tú da tu misericordia, tú amas porque esa es tu naturaleza. Y gracias a ti porque tú eres así, porque eso lo cambia todo. Oh Señor, no tenemos que merecer nada. Lo que necesitamos para que tú nos ames ya lo tenemos. Estamos atrapados, estamos en este mundo, somos pecadores y aún así tú nos amas. En este momento yo quiero pedirte, Señor, que si hay algo que inquieta nuestras mentes, tú las puedas calmar. Concentrémonos en este momento de estudio. Y todas las demás cosas, Señor, las dejamos en tus manos. Ruego para que al abrir tu palabra, estudiar la promesa de esta noche, tú nos hables y nos ayudes, Señor, a comprender tu propósito y tu plan para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, vamos a hacer un breve repasito de lo que estudiamos ayer. Yo creo que eso refrescaría nuestra mente y nos ayudaría a nosotros a conectar un poquito mejor con lo que vamos a continuar estudiando hoy, que de hecho, la promesa que tenemos para hoy, que es la segunda del libro de Apocalipsis, está íntimamente relacionada con la que estudiamos anoche. Y también tiene que ver con algo que Dios prometió a Abraham, algo de lo que Dios libraría a Abraham y con él también a toda su descendencia. Ustedes recuerdan que dijimos que estas promesas del libro de Apocalipsis están familiarizadas, unidas, emparentadas con las promesas que Dios hizo a Abraham. Primero, como las que Dios le hizo a Abraham, la del libro de Apocalipsis están pensando en el futuro. Y con eso Dios nos dice a nosotros que tiene planes más que temporales con nosotros. El plan que Dios tiene va más allá de los planes míos que son aquí y ahora. Incluso mis planes van más allá, los planes de Dios van más allá de lo que mi vida puede alcanzar. Así que cuando mi vida termine, y ojalá termine de la mejor manera, todavía el plan de Dios sigue corriendo, nos sobrepasa. Pero un día nosotros nos reencontramos. Y es allí entonces donde la herencia que Dios te prometió a ti pasa a ser la herencia de todos sus hijos. Apocalipsis dice que en el cielo Juan vio una gran multitud de seres humanos que nadie puede contar y que están delante del trono de Dios y delante de la presencia del Cordero y que están allí vestidos de ropas blancas y tienen palmas en las manos y están celebrando la salvación que Dios le dio. Y ese día es el día de la reunión. Ese día es cuando nosotros nos damos cuenta que Dios pensó mucho más allá que en mí. Dios nos incluyó a todos. Que todos no se salvaran no depende de Dios, pero Dios hizo un plan que nos abarca a todos. Si alguien quede fuera, es porque no quiso la herencia, la rechazó. Yo no sé ustedes si han notado ahora este actor de cine muy popular. Quizás los que tenemos ya cierta edad podemos reconocerlo más fácil, Hackman, que falleció recientemente. Su esposa falleció 7 días antes, es lo que la autopsia ahora muestra. Ella murió de una bacteria rarísima que la afectó. Entonces, como él tenía un problema de Alzheimer muy avanzado y también problemas cardiovasculares muy fuertes, todo eso se juntó. Y cuando quedó solo, ya, ¿quién le asistía? Entonces murió 7 días después. Lo interesante es que ahora hay una disputa porque su herencia, que es esa casa de un valor de $4 millones, más $80 millones aparte, no se lo dejó a sus hijos, a ninguno de ellos.
sino solo a su esposa. El problema está en que la mujer murió primero que él. ¿Saben ustedes? Dios no es así. En la herencia, Dios nos incluyó a todos. Y nos va a dar la misma vida a todos, la vida eterna. Dios es diferente. Así que aprendimos que Dios creó un mundo perfecto y que en ese mundo perfecto Dios colocó al hombre. Y Dios le pidió que cuidara eso allí y que lo guardara. Luego entonces creó la mujer. La mujer entra en escena. La mujer recibe la información de parte del hombre. Pero paradójicamente, el orden que Dios siguió en la creación, el hombre y la mujer, se invierte en la caída. La mujer, el hombre. Miren qué interesante esto. Entonces, el pecado, cuando se introduce en el mundo, cuando se introduce en tu hogar, cuando se introduce en nuestras vidas, lo que hace es que invierte el proceso de la bendición. Lo que está bien, lo deja mal. Lo que es bueno, se vuelve malo. Lo que es agradable, deja de serlo. Y lo que no es, pasa a ser agradable. El pecado lo destruye todo. Invierte la bendición de Dios. Por eso es que Dios, cuando llega a la vida de Abraham y le hace promesas, le da 5 bendiciones, porque ya habían 5 maldiciones. Entonces Dios lo que está haciendo ahora es revertir los efectos del pecado a través de las promesas que está dando a este hombre. ¿Recuerdan algunos de ustedes cuando Jesús entró al hogar de aquel hombre pequeñito llamado Zaqueo? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Qué dijo él cuando entró a su casa? La salvación ha llegado a tu casa. Eso es lo que la gente a veces no entiende, pero cuando Dios llega a tu vida, cuando Dios llega a tu hogar, eso es lo que llega, la salvación. Y la salvación es lo inverso a todo lo que está afectando nuestras vidas. Por eso la vida de las personas cambia, la vida de las familias cambia. Y porque eso es lo que Dios hace. Aprendimos también que Dios creó árboles hermosos, que eran deliciosos. Cuando dice deliciosa la vista, ¿recuerdan eso? Dijimos que es una expresión rara, pero quizá era que tú lo veías y daban deseo de comer. O sea, a veces uno come con la vista, come con la vista. Pero cuando la mujer fue tentada, paradójicamente, uno de los árboles que Dios se reservó dentro de todo lo que hizo, la mujer lo codició y lo vio a la luz de lo que la serpiente quería que ella viera. Y es allí donde el engaño del pecado termina afectando la vida de personas que hoy están bien con Dios. Yo no sé ustedes si conocen personas así, pero de pronto como que se descuidan, se enfrían y se descarrían. Y la Biblia dice que el estado actual viene a ser peor que antes de conocer al Señor. La Biblia dice, ahora son 7 demonios los que entran allí. No es que son 7 literalmente, son formas de hablar utilizando números que denotan plenitud, totalidad. Lo que está describiendo es ahora la totalidad del caos en el que esa vida cae. Hermano, miren, y hasta en la iglesia a veces uno ve tantas cosas que uno dice, indiscutiblemente el pecado tiene un poder de destrucción y de devastación increíble. Es como un cáncer, a veces cuando cae en un hogar no suelta hasta que no infecta todo. O en la vida de algunos jóvenes, hasta que no lo tira a la calle y lo consume la droga, no lo suelta. La vida de personas, miren, hoy yo hablaba con una de las líderes de una de las iglesias que yo estuve dirigiendo y me cuenta el caso de su madre, que aún siendo cristiana, ellos son cristianos pentecostales, muy buena gente, gente muy temerosa de Dios y viven una vida muy recogida, con mucho temor a Dios. Pues ella ha desarrollado un Alzheimer. Pero su papá, la enfermedad de la mamá no es tanto el desgaste por lidiar con ella, es el sufrimiento por ver a su esposa así, que lo está consumiendo. Pues el único apoyo que él tiene es una nuera. Y esa nuera apenas tiene 40 años. Pero está estudiando la Biblia o teología al nivel que ellos estudian. Dan unos cursos de teología para ella trabajar más en el trabajo misionero.
Oigan, ¿para qué está estudiando? No es haciendo una carrera para conseguir un mejor trabajo, es estudiando algo de Biblia para servir más a Dios en su fe, en su mundo cristiano. Y de pronto le da un dolor tan fuerte que no lo aguanta. Y va al médico. Y en el médico le hacen un estudio y la tomografía muestra un tumor tan grande que abarca más de la mitad de un lado del cerebro. Y eso nunca dio señales. Eso salió así. Y es sábado al mediodía cuando yo la veo llorando y me le acerco para preguntarle qué le pasa. Y es que tienen el teléfono los familiares dándole el informe. Y al otro día en la mañana, temprano, ella pasó otro mensaje al texto. Ya no oren por mi nuera, por mi cuñada, ella descansa en el Señor. Así de fácil. Una mujer de 40 años, con 4 hijos, un esposo, y el menor de 2 años. O sea, el pecado, eso es lo que trajo consigo esa secuela de dolor y de sufrimiento. Y las bendiciones de Dios precisamente van en procura de revertir esos procesos. Y esta noche vamos a hablar un poquito de cómo Dios va a revertir la maldición de la muerte. De la muerte. De manera que la mujer fue tentada, se dio, y a través de ella llega al hombre, a través de la caída de ella y del hombre, se arruina todo. Y los hombres, el hombre y la mujer son expulsados del Edén, y Dios es claro. Vamos a sacarlo de aquí porque es que van a extender su mano y a comer del árbol de la vida y van a vivir para siempre. Obvio, hay que leer entre líneas. Van a vivir para siempre en esa condición. Y así Dios no quiere que vivamos para siempre. Dios quiere que nosotros vivamos para siempre en un estado de pureza como el que Adán y Eva tenían cuando fueron creados. Por eso es que tú cuando empiezas a leer la Biblia, lo primero que encuentras es el hombre en un paraíso, viviendo junto a Dios. Y cuando termina de leer la Biblia, lo último que la Biblia te dice es que el paraíso vuelve otra vez y el hombre vuelve a vivir con Dios. Y eso a mí me da una buena noticia, y es que el propósito que Dios tenía, ni la entrada del pecado le impidió consumarlo. Así que Dios tiene un plan y un propósito, y Dios está moviendo toda la maquinaria celestial en esa dirección. Y nosotros debemos dejarnos arrastrar por ese movimiento divino. Debemos dejarnos llevar. Debemos subirnos en ese bus que va. Ese plan de Dios es como el arca de Noé. Para salvarse del diluvio había que meterse ahí adentro. ¿Ven? Y esa es la moderna arca de Noé. Apocalipsis prometió a los vencedores, a los que perseveren hasta el fin, que si vencen, van a volver a comer del árbol de la vida. Y si era para que no vivieran así y ahora vamos a comer, entonces para que vivamos así. ¿Siguen? Apocalipsis 22:14 decía, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Al leer ese versículo de Apocalipsis 22:14, ya usted se da cuenta de algo. Quizás no lo ha pensado, pero ahí hay algo. Algo que yo no le he dicho. Pero los capítulos 21 al 22 contienen un cumplimiento final de cada una de esas promesas. Y aquí está la evidencia. Si vences en la primera parte del libro, vas a comer del árbol de la vida. Y ya al final en el libro, los vencedores van a comer del árbol de la vida. Así que Dios dijo, al que venciera le daré a comer. Y ahora encontramos que finalmente Dios le dio a comer. Es el cumplimiento final de la promesa. Y Apocalipsis 21 al 22 es lo que hacen. Mostrar que lo que Dios prometió finalmente se cumple. Finalmente se cumple. Así que estamos listos entonces para estudiar la promesa de esta noche. Y está en el versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis. Y le fue dado a la iglesia de Esmirna. Eran 7 iglesias que fueron escogidas de todas las que habían en el Asia Menor. Y a cada una de estas iglesias se le dio un mensaje en particular. Se le dieron consejos, amonestaciones, correcciones, pero también a cada una se le dio una promesa. Y a esta se le dijo
No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados. Y ustedes van a tener tribulación por 10 días. Y oigan aquí ahora, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué le parece? Así que nosotros ahora estamos mirando una promesa que tiene importantes implicaciones. Ser fiel y luego recibir la corona de la vida. Los cristianos de la iglesia de Esmirna en el primer siglo estaban pasando por una situación muy difícil. Era una ciudad donde el culto imperial de Roma estaba establecido y donde habían unos sindicatos establecidos que lo dominaban todo. Era algo muy parecido a lo que pasa hoy con los sindicatos y las uniones, que incluso les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean el poder de los sindicatos. El sindicato o la unión que tienen los profesores en la ciudad de Nueva York es tan poderoso que un profesor puede ser el peor de todos y no es fácil votarlo. Entonces, ¿quién manda? ¿Quién es que manda realmente? Ahora, la pregunta mía es, ¿por qué no paga el sindicato a los profesores? ¿Por qué es la ciudad que tiene que pagarlo? Pasa que ustedes oyen los presidentes hablando, pero eso es lo único que pasa en su vida, hablando, no resuelven nada realmente. Resuelven sus caprichos, sus agendas y sus cosas. Miren, y ahí los, los cristianos pasaban mucho trabajo, caían pesado en la sociedad. Y el capricho de los sindicatos se ensañaba contra ellos y le causaban situaciones con las autoridades y lo acusaban de cosas que los cristianos no hacían. Y Juan vio que venía una situación muy compleja para ellos. Y resulta entonces que Dios le dijo, mira, aquí va a haber una situación difícil, muchos de ustedes van a ir a la cárcel, van a pasar mucha tribulación por un tiempo definido, pero cobren ánimo, yo voy a estar con ustedes. Sean fiel y yo les daré la corona de la vida. De manera que, denme un segundito, que hay un detallito que entiendo que se me está pasando para encontrarlo aquí en el capítulo 2. Un segundito. Sí. De manera que el Señor le promete la corona de la vida. Lean conmigo el verso 11 ahora para que ustedes vean. El Señor promete lo siguiente. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, que en la primera carta iba a participar del árbol de la vida, ahora se dice, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Esa es la promesa puntual. De manera que a una iglesia que está pasando por tribulaciones, que muchos van a ir a la cárcel y algunos incluso pueden hasta morir porque el Señor le está resistiendo, le está pidiendo que resistan hasta morir si es necesario. Óigame, a veces la fe es demandante. Y yo he llegado a una conclusión que nosotros hoy no estamos listos para las pruebas fuertes, de verdad. Porque, miren, hermanos, yo quisiera poder contarle algunas cosas, pero algunas como que son muy complejas. Pero déjenme ver si yo alcanzo una que podamos compartir, que no tenga implicaciones. Esta sociedad que nosotros vivimos es tan compleja y hace que la gente se encapriche tanto con unos supuestos derechos que tiene, que realmente no son derechos, son unos torcidos, unos derechos. Hace poco una persona tiene un conflicto con su esposa y me pide que intervenga y estamos tratando de ayudar, pero ya la relación estaba en el punto de lo inevitable. Ahí todo estaba ya, no había manera. Lo más saludable, lo más recomendable era mínimo una separación. Y eso fue lo que yo les recomendé. Sepárense por un tiempo, pero no se divorcien. Pero asúmanlo como un divorcio, temporalmente. En tanto tiempo vuelvan a conversar y vuelvan a hablar. Salgan a comer, a cenar, dialoguen. No convivan, no compartan intimidad.
solo dialoguen. Vuelvan a los mismos problemas otra vez y ver si lo sigo mirando igual, si ella lo sigue mirando igual, si lo que pasó sigue pasando, pero no hicieron nada de caso. No hubo un consejo que tomaran, para nada. Así que lo poquito que quedaba hicieron como la cuarta bestia de Daniel 7. Lo desbarataron con las uñas. Ustedes han leído ese pasaje, ¿verdad? Que dice que aún la sobra que quedó, ella lo deshizo con las uñas. Hicieron eso exactamente. No hicieron caso a nada. La situación se puso tan tensa que él intentó hasta quitarse la vida. Y lo encontramos en el momento en el que ya el cuello estaba morado, las extremidades estaban frías. Estaba prácticamente hace unos segunditos más y no lo cuenta. Después, el proceso de recuperación es muy complejo. La psicóloga le ha recomendado que no se trate con la persona por un tiempo para que encuentre como sanidad. Pero la otra parte insiste en hacer contacto. Entonces le han recomendado pon una restricción. Le ha puesto una restricción. O sea, es de mal en peor. Pero en ese contexto eso arrastra a otra gente. Y la restricción se extendió más allá de las fronteras. Pero ya yo tengo que volver a intervenir. Entonces, oigan lo que son los derechos en este país. Ahora la persona quiere demandarme a mí porque yo violé su privacidad, tratando de ayudar a otro miembro de mi iglesia que no es su esposa. Yo lo que le dije fue, pues hazlo a mí, yo voy a esperar que llegue el documento. Pierde tu tiempo, le dije, porque lo que tú llamas derechos no tiene nada que ver con derechos. Hermanos, una sociedad como esta, que razona así, incluyendo, perteneciendo a la iglesia, no está lista para nada de esto. Son hojas llevadas por el viento, leña para el fuego. No van a dar 2 pasos ante la prueba y ya van a estar postrados en tierra. Cuando las pruebas llegan, cuando las dificultades llegan, Dios sabe por qué llegan. ¿Qué quiere Dios remover? ¿De qué trono te quiere hacer descender? Pero Dios promete, sé fiel, yo voy a estar contigo. Resiste, incluso si fuera necesario hasta morir resistiendo. Pero a eso Dios le dice, si tú haces eso, tú perseveras hasta el fin, sea que mueras, sea que vivas, por haber resistido, yo te libraré de la segunda muerte. Lo paradójico es que una persona que corre el riesgo de experimentar una muerte, la muerte, a esa muerte Dios le está llamando la segunda muerte. Yo te libraré de la segunda muerte. ¿Estaba Dios hablando de librarlo a ellos de la segunda muerte en este mundo o en el futuro? En el futuro, porque en el presente nadie excepto Cristo ha experimentado lo que la Biblia llama la segunda muerte. La segunda muerte. Miren, hermanos, según las escrituras, hay 2 tipos de muerte. Ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Adán, mira, tú estás aquí, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer porque el día que comas, muriendo morirás, o ciertamente morirás. Ese día empezarás a morir. ¿Recuerdan eso? Ok. ¿De qué muerte le estaba Dios hablando a Adán ahí? ¿De la primera o de la segunda? De la segunda. Yo creo que era de la segunda. Miren por qué. Porque esa es la paga del pecado. Ahora vamos a seguir hilvanando, no se preocupen. Si hay una segunda muerte, hay una primera, aunque la Biblia no diga que hay una primera. Y cuando la Biblia dice que los que sean fieles vendrán a vida en la primera resurrección, voy a ilustrar varias cosas para armar la promesa esta noche. Aunque no diga que hay una segunda resurrección, es evidente que si hay una primera, hay una segunda. Entonces la Biblia menciona la segunda muerte, pero no llama a la muerte normal la primera muerte. Llama a la resurrección de los justos la primera muerte, pero no le llama a la segunda resurrección a la resurrección de los impíos.
Pero ustedes saben que así como la Biblia habla de dos muertes, hay dos resurrecciones. Cristo mismo lo dijo, vendrá una hora en la que, todos los que están en los sepulcros van a oír su voz y uno van a salir a resurrección de vida y otros van a salir a resurrección de condenación. La segunda muerte es la suerte, el pago del pecado para los que salen o surgen de la tumba en la segunda resurrección. Cristo le está diciendo algo parecido a lo que dice Mateo 10:28 a los cristianos de la iglesia de Esmirna. Cuando Cristo le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y si vences, yo te libraré de la segunda muerte. Cristo le está diciendo, quizá de esa yo no te libre. Por eso te ofrezco la corona de la vida. Pero de una yo sí te garantizo librarte de la segunda. ¿Están siguiendo? Hace sentido, ¿verdad? Hace sentido. Ok. Mateo 10:28 dice, no le teman a los que matan el cuerpo. Esa es la primera muerte. No pueden quitar la vida. El texto dice, mas el alma no pueden matar. Aquí el sentido de alma no es un ser que vive fuera del cuerpo, parece un fantasma que puede vivir separado del cuerpo y tener inteligencia. Eso no es lo que la Biblia enseña. Aquí el alma es la vida. Dice, no tengan miedo a lo que matan el cuerpo. Ténganle miedo. No pueden quitar la vida. Más bien, tengan miedo a aquel, o ténganle temor a aquel que puede destruir, oigan bien, la vida y el cuerpo en el infierno. ¿Qué le parece? Parece ser que el ser humano lo más que puede hacer con un hijo de Dios que es fiel hasta la muerte es matar el cuerpo. Hasta ahí puede llegar. Pero la vida no se la puede quitar para siempre. Ahora el texto dice, pero si hay alguien que puede, igual que la gente del mundo, matar ese cuerpo, pero diferente a ellos que no pueden quitar la vida, él sí la puede destruir. ¿Ustedes van captando la idea bíblica? Si algo de pronto resulta muy complejo, dígame, repita eso otra vez. Porque es que necesitamos entender la promesa. Cuando Adán pecó, quedó objeto de la paga del pecado. Pero Adán iba a pasar, eso no ocurre inmediatamente, Adán pecó, ni tampoco tú pagas o experimentas esa muerte tan pronto tú mueres. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, a Lázaro? Lázaro murió. Lázaro volvió a vivir, ¿verdad? Pero Lázaro no volvió a morir. Entonces Lázaro tiene que volver a vivir. Parece como un juego, pero eso es lo que la Biblia enseña. En algún momento Lázaro tendrá que salir de la tumba y no volver a ella jamás. Eso es lo que Cristo le está diciendo a la iglesia de Esmirna. Aunque a ustedes les toque morir, porque a todos no puede ocurrir, el Señor te va a sacar de la tumba en algún momento y jamás tú volverás a ella. Jamás. La primera muerte es, igual que la segunda, una experiencia para las criaturas. Pero la primera muerte, diferente a la segunda, solamente es algo que nos afecta temporalmente. Cuando yo la sufro y cuando resucito. Entonces, ¿hasta dónde dura? Desde que ocurre hasta la resurrección. Vamos a ver a Lázaro otra vez. Se murió Lázaro. ¿Hasta cuándo duró? Hasta 4 días después, cuando el Señor lo resucitó. Maestro, ya hiede. Está podrido, se está descomponiendo el cuerpo. No te preocupes. ¿Dónde lo pusieron? Ahí, bueno, pues quiten la piedra. Lázaro, ven fuera. Y ahí salió Lázaro. ¿Es día Lázaro ya? No, está vivo. Entonces, Lázaro experimentó la primera muerte, pero solamente duró 2 o 3 días. Ahora, Lázaro volvió a morir y esa ha durado más. O sea, todavía está ahí hasta que venga el día de la resurrección final. Y le voy a decir algo, Lázaro y sus hermanas sabían de esa resurrección. Porque cuando Cristo llegó,
que Marta salió corriendo y María le dijeron, maestro, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. ¿Y qué le dijo Cristo? Tranquila, él va a resucitar. ¿Y qué respondió ella? Sí, 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 yo sé que él va a resucitar. ¿Cuándo? Ahora. No, en el día final. O sea, el Hijo de Dios sabe que el que muere va a volver a vivir. Pero realmente hay una resurrección. Ya Cristo lo había dicho, el que cree en mí volverá a vivir. Ahora, ¿cuándo volverá a vivir? En el día final. Pero aquí viene algo. Si Cristo está ahí y en su voluntad, Él quiere resucitar a Lázaro, pues gloria a Dios. Por eso es que él dice, donde yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí volverá a vivir. Cristo está diciendo, donde yo estoy, la vida está. Y aún alguien esté muerto, si yo lo quiero resucitar, va a resucitar. Ahora sabemos que muchos más han muerto y Cristo no lo ha resucitado, ni lo resucitó. Solo algunos casos en la Biblia. Pero esa gente volvieron a morir. Está pendiente la resurrección final. Pero mientras tanto, los seres humanos están muriendo. Pero esa muerte es temporal. Graben ese concepto. La primera muerte es temporal hasta la resurrección. Pero la segunda muerte no es temporal. Se experimenta, tú vuelves a la inexistencia y ya no hay resurrección para ti. ¡Wow! ¡Qué fuerte suena eso! Yo se lo voy a ilustrar fácil ahora. ¿Dónde estaba Adán antes de ser creado? La materia del cuerpo estaba en el polvo, pero Adán como entidad, como ser creado, como persona, ¿dónde estaba? Adán no existía, solo en el plan divino. Adán no existía ni Eva tampoco. Ellos solamente estaban en un plan. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, el plan se está concretizando. Cuando Dios le dijo a Adán, si tú desobedeces, morirás. ¿Saben lo que Dios le estaba diciendo a Adán? Tú dejarás de ser otra vez. Eso es tremendo. Eso es tremendo. Eso es tremendo, mis hermanos. La responsabilidad que pesaba sobre los hombros de Adán y Eva era muy grande. Y Dios no le dio vuelta. Dios fue directo. La paga del pecado es, y la muerte no es, yo morir, que mi cuerpo se deshaga, ay, qué cómodo, y un fantasma sigue viviendo. Entonces, ¿quién murió realmente? El cuerpo, pero la persona no murió realmente. Esa es la idea común que hay en el cristianismo. Eso aparece en las películas de ciencia ficción, las películas espiritistas, en los dibujos animados, en todas las historietas. Esa es la idea que Satanás ha vendido. Pero la Biblia es clara, el que muere deja de ser. Ahora Cristo está diciendo, si tú vences, si tú llegas hasta el final siendo fiel a mí, yo te libraré de la segunda muerte. Podremos volver a vivir. Entonces, repito, la primera muerte es un estado de inconsciencia, de inexistencia temporal. Temporal. Desde que la sufro o la experimento hasta la resurrección. Pero la segunda muerte es el mismo estado de inexistencia, pero no temporal. Permanente. Significa eso que las personas que sufran la segunda muerte, en el sentido total de la palabra, dejan de ser. Su identidad desaparece. El registro de sus obras desaparece. Por eso Dios no quería que el pecado entrara en el mundo. Y por eso a Dios le costó tanto salvar al ser humano. ¿Creen ustedes que cuando Cristo estaba en la cruz,
¿Está bien ella? Está bien, perfecto. ¿Creen ustedes que cuando Jesús estaba en la cruz, mis hermanos, diciendo, Padre, si es, o en Getsemaní primero, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? ¿Creen ustedes que Jesús estaba experimentando algo sencillo? Si Jesús iba a salvarnos a nosotros de la segunda muerte, de lo que le advirtió a Adán, qué muerte tendría Cristo que enfrentar? ¿Qué muerte tenía Cristo que enfrentar? La segunda muerte. Entonces ahora ustedes me dirán a mí, entonces pastor, si la segunda muerte es un estado de inexistencia total para siempre, eterno, y Cristo la experimentó, ¿por qué volvió a vivir? Interesante la pregunta, ¿verdad? Dirán ustedes, hoy el pastor, el tema está aburridísimo hoy, está complicado. Hermano, miren, esto es el Evangelio. Este tema de hoy nos muestra a nosotros de qué Dios nos está salvando. No es solo de tus pecados, te está librando de la muerte, pero no de cualquier muerte. Te está librando de la muerte eterna, de la paga real del pecado, de la que vamos a sufrir si no tenemos a Cristo como Redentor y Salvador. Cuando Jesús estaba en la cruz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero 3 veces en Getsemaní dijo, Padre, si es posible que esta copa pase de mí. No la quería beber, no quería morir. Su humanidad no quería morir. 3 veces, Padre, si es posible que esta copa pase. Pero la sumisión no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y en esa sumisión está nuestra salvación. Y cuando Jesús muere en la cruz, muere la segunda muerte, es decir, la paga del pecado. Ahora, ¿por qué Jesús volvió a vivir? ¿Por qué Jesús vuelve a vivir? Ayúdenme. Él es la resurrección y la vida. La muerte no puede retener a la resurrección y la vida en la tumba. Y otra cosa, cuando Jesús murió, nunca había cometido un pecado. Y una vida que no ha pecado no puede ser retenida por la tumba tampoco. ¿Y por qué si yo he pecado, podré resucitar para vida? Este es el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por mí, murió por mí. Y si yo creo en Él, tengo vida eterna. Y por eso el que cree en Cristo, aunque muera, podrá vivir, aunque haya pecado. Y yo quiero ahora que nosotros podamos leer este pasaje, algunos pasajes. Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es la muerte, termina diciendo, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, es vida eterna en Jesucristo su Hijo. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 9 al 10 dice, solo parafrasear, voy a leer cortando una parte por causa del tiempo. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y su gracia. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. La inmortalidad que perdimos en el Edén, por el Evangelio se recupera. ¿Y cómo se recupera? Por Cristo, por su propósito, por su gracia. Y por eso dice la Biblia que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y que el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no tiene a Jesús no tiene futuro. No hay futuro sin Cristo. El apóstol Pablo, y termino con este pasaje para que escuchemos a nuestro hermano José con un especial. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17.
le está hablando a cristianos que él sabe que van a morir. Pero le está hablando también a cristianos que pensaban que Jesús vendría antes de tiempo y que ahora al ver a sus familiares morir, están experimentando el dolor de la separación por causa de la muerte. Y Pablo les escribe para darle esperanza. Dice aquí, no queremos, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que duermen, de los que ya mueren, están muertos, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos primeros que los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, que son los que durmieron en él, ¿qué pasará con ellos? Resucitarán, ¿qué? Primero. Entonces, luego, ¿qué sigue? Nosotros los que quedamos vivos, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos tomados, arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor. ¿Dónde? Ese es el día que el momento temporal de separación termina. Nos reencontramos con nuestro Salvador. Nos reencontramos con nuestros seres queridos. Y ese día nosotros experimentamos la unión con Dios que nos ayuda a vivir con Él para siempre. De manera que la promesa de esta noche es, al que venciere, lo voy a librar de la segunda muerte. Pero eso solo es posible si tenemos a Jesús como nuestro Salvador. Si entendemos el propósito que Él tiene para nosotros, si entregamos nuestras vidas a Él, si rendimos nuestras vidas a Él, si no postergamos más nuestra entrega a Él. Sin Cristo no tenemos futuro, no hay esperanza. Nos aguarda la primera muerte, la segunda resurrección y la segunda muerte. Pero si tenemos a Cristo, puede que nos afecte la primera muerte, pero vamos rumbo a la primera resurrección. Y en esa resurrección nos encontramos con el Señor. José, acompáñanos en un especial. Luego le voy a contar la experiencia de mi madre antes de fallecer. Me dijo al despedirme, mi hijo, quizá no nos vemos el próximo año. Cuando cumplió los 92, me dijo, quizá no nos vemos el próximo año. Pero antes de cumplir los 93 se le declaró una enfermedad. Mi mamá era la persona que nunca tomó medicamento para nada. Se operó de los ojos y en esa edad sin lente veía mejor que yo con los lentes a la distancia. Y entonces esa enfermedad fue un tumor canceroso en el ovario izquierdo. Y ahí empezaron los problemas y las dificultades y duró como 4 meses lidiando con eso. Yo he tenido que ministrar muchas personas para morir, pero ministrar a tu madre no es fácil. Y aunque ella no era mi mamá biológica, sino mi madre de crianza, es la que yo como que entiendo que como los sentimientos estaban como ahí, porque no me crié con la otra persona. Entonces, desde los 2 meses y medio que llegué a mi casa, mi papá era policía, ya ustedes saben. Me tuvo en una de esas aventuras por ahí y un día se apareció en mi casa conmigo envuelto en pañales. Y todo el mundo me dice que ella salió a recibirlo y me cargó y me aceptó con ella. Y cuando decían, Amparo, ¿cuántos hijos usted tiene? Ella decía 4, pero realmente eran 3 biológicamente, pero nunca pudo decir 3. Y siempre me decía, tú sabes que yo no te di a luz a ti, pero que tú eres mi hijo y yo te amo igual. Entonces, un día, al cambiar de iglesia, para ella eso fue un poquito difícil. Ella era católica muy devota. Y
dialogando con ella, yo nunca entré en temas controversiales. Yo logré que ella poco a poco se desentendiera de la carne de cerdo, del café y así poquito a poco para que su salud fuera mejor ya con el tiempo. Dormía como un niño, tenía el apetito de un traguespada. Increíble, hasta que apareció eso. Entonces llegó el momento en un viaje que yo hice, que le dediqué un par de semanas, y ahí hubo que ministrarla. Y ya yo sabía que no nos íbamos a volver a ver. Yo le dije, mamá, tú sabes que tu edad es avanzada, ¿verdad? Y que tarde o temprano vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a descansar en el Señor. Y yo sé que tú crees en Jesús, pero yo te lo voy a preguntar, ¿tú realmente crees en Jesús como tu Salvador personal? Me dijo, sí, mi hija. ¿Usted cree que Él murió por usted? Vino a este mundo, se hizo hombre, nació de una virgen para que usted pudiera tener vida eterna en Él. Vamos a tomarnos un momento para que usted hable con Dios. Haga un repaso en su mente. Si hay algún pecado que usted entiende, no me lo diga a mí, dígaselo al Señor. Y ahí se tomó varios minutos. Cuando usted esté lista, diga amén. Y cuando, como en 15 minutos, me dijo amén. Entonces yo le dije, mamá, míreme a la cara. Mire, quizás no nos volvamos a ver aquí, pero nos vamos a volver a ver en el reino de los cielos. Mire, mamá, usted quizá descanse en el Señor, pero sencillamente yo le voy a decir qué es lo que va a pasar. Usted va a cerrar sus ojos y lo va a volver a abrir. Y cuando usted abra sus ojos, ahí estará el ángel suyo esperándola para llevarla a los brazos del Señor. ¿Usted cree eso? Me dijo, sí, mío, con todo el corazón. Vamos a orar. Le leí algunos pasajes, me arrodillé, puse la mano en la cabeza y la entregué al Señor. Con los dolores hubo que ponerle primero unos medicamentos, 3 semanas después ya eso no servía, había que ponerle otro más fuerte, 2 semanas después ya eso tampoco servía, la última opción era la morfina. La primera vez que se la pusieron duró 24 horas y media durmiendo derecho. Pero 2 días antes, el jueves de esa semana que falleció sábado como a las 5 de la mañana, a mí me llegó una canción de Rachel Matthews, eh, en la mansión de mi Señor. Y ella la montó con su propia voz, pero varias secciones, y parecía que ella misma se hacía coro. Y lo hizo tan bonito que mi mamá llegó a mi mente, pero ya mamá no hablaba. Pero una prima nuestra se consagró a ella, porque ella era muy amada, porque su madre, que ya había fallecido, y ella tenían una amistad muy profunda. Entonces ella como que sintió que tenía una deuda con mi mamá y se consagró a mi mamá como lo hizo con su mamá. Para nosotros eso fue una mano que Dios nos extendió a última hora, porque era un ejército de gente y no hallábamos ya qué hacer, la gente discutiendo, peleando, ¿sabes cómo es la gente? Opinando y mandando y diciendo, queriendo todo el mundo controlar, y era un caos. Entonces yo la llamé a ella y le dije, prima, acabo de enviarte una canción por WhatsApp. La recepción allá no era muy buena, pero ese día funcionó bien. Y le dije, pónsela en el oído a mi mamá y dile que yo le mandé esa canción. Y cuando escuchó la canción, se le salieron las lágrimas. Y yo le dije, ponme el teléfono en el oído de mamá. Le dije, mamá, soy yo. Escuché esa canción y me acordé de usted. Y se la envié. Usted la escuchó bien, ¿verdad? Sí, la entendió. Me decía. Recuerde lo que yo le dije. Cuando usted descanse, usted solamente va a cerrar los ojos y lo va a volver a abrir de una vez. Por eso es lo que la Biblia dice, un cerrar y abrir de ojos. Y ya la final trompeta estará sonando. Para usted el tiempo no va a correr. Ciérrelo en paz con Dios y nos vemos pronto. Y así falleció. Dice la prima mía que puso la mano aquí, sonrió y tuvo paz y ya no hubo ni que ponerle morfina, ni ya el dolor la atormentó más. Al día siguiente, en la madrugada, falleció. Yo creo que después de una experiencia como esa, mamá está segura que será librada de la segunda muerte. Y ella solamente descansa temporalmente, la primera muerte. Y cuando Jesús regrese, esos que duermen en el Señor, ahí está ella. Y yo tengo una cita con ella allí.
una cita con ella allí. Me gustaría pedirle esta noche a algunos de ustedes que sienten en su corazón el deseo de decirle, Señor, líbrame de la segunda muerte. Y yo estoy pensando en algún amigo que nos acompañe esta noche. ¿Alguno de ustedes se anima a levantar su mano ahí donde están? Amén. Señor, líbrame de la segunda muerte. Si no nos ha de librar de la primera, eso no importa. Vamos a ser fieles hasta ahí. Pero nuestros ojos se van a cerrar y se van a volver a abrir. Y ya estaremos en los brazos del Señor. Pónganse de pie donde ustedes están y vamos a orar a Dios. Miren, esta decisión que ustedes toman esta noche es importante. Ustedes la van a conservar con ustedes. Esto no es algo que ustedes van a olvidar. Es algo que ustedes aceptaron, ustedes pidieron de corazón. Y el Señor, si ustedes perseveran hasta el final en sus caminos, sirviéndole a Él, entregándose a Él, sin reserva, Él le librará de la segunda muerte. Le abrirá las puertas de la gran ciudad y le dará acceso nuevamente al árbol de la vida. Y allí viviremos para siempre con el Señor. Ese día se resuelven todos los problemas. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, te alabamos y te glorificamos. Tú eres nuestro Dios, nuestro Creador. Y aunque nos apartamos, entonces fuiste nuestro Redentor y Salvador. Viniste a rescatarnos de las manos del enemigo, del poder de la muerte, del misterio del sepulcro. Y en ti, Señor, nosotros hoy tenemos una esperanza viva que llega hasta donde tú estás ahora mismo intercediendo por nosotros en el reino de los cielos. Esta noche, Señor, muchas personas te han dicho, líbrame de la segunda muerte. Y yo sé que eso fue como música en tus oídos, porque para eso tú viniste a este mundo, para librarnos de la muerte. Tu palabra es clara, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh bendito Dios, toma ese pedido y dale el don de la vida eterna por la fe en Cristo aquí y ahora a cada uno de tus hijos. A nosotros, Señor, que te hemos conocido desde hace mucho, que echamos suerte contigo, reafirma nuestra fe, nuestra entrega, nuestra dedicación, nuestro servicio a ti y ayúdanos a permanecer firmes y fieles hasta el final, para que ese día junto a todos tus hijos puedan nuestros pies asentarse sobre ese mar de vidrio y de cristal, donde está asentado tu trono y donde estará también el Cordero. Y allí vestidos de ropas blancas cantaremos, la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero que nos compró y nos redimió con su sangre. Oh bendito Dios, perdona nuestros pecados y ayúdanos a experimentar una nueva vida y a tener un nuevo corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Dios me le bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor.